Tiene 24 años, las botas permanentemente manchadas con el barro espeso y obstinado de Nebraska, carga con un peso de deudas que a veces parece más pesado que cualquier pieza de maquinaria que maneja. Para los 3 millones de personas que siguen cada uno de sus movimientos en Internet, Laura Wilson parece un sueño hecho realidad, una agricultora de quinta generación, con una sonrisa brillante, campos dorados que se extienden a sus espaldas y una historia que parece demostrar que el trabajo duro y la autenticidad aún pueden triunfar en un mundo digital. Pero detrás de esos brillantes vídeos de cosechas y atardeceres cuidadosamente enmarcados algo más, se ha ido gestando en silencio, al principio, luego más fuerte, más oscuro e imposible de ignorar. Los rumores no aparecieron todos a la vez. Se colaron, se extendieron por las plataformas, se multiplicaron en las secciones de comentarios y cobraron vida propia. Problemas financieros. Un trabajador que se marcha a mitad de temporada. Un matrimonio que supuestamente se desmorona. Cada historia alimentaba a la siguiente hasta que se hizo difícil separar la especulación de la realidad. Y la verdad es que Internet no descansa especialmente cuando encuentra una historia que vale la pena diseccionar. En los últimos años, el nombre de Laura ha estado en el centro de múltiples narrativas que se desarrollaban al mismo tiempo, cada una más dramática que la anterior. Algunas de ellas tenían raíces en la realidad. La dimisión de un empleado en un momento crítico de la granja no era un rumor, sino que ocurrió ante las cámaras en bruto y sin filtrar. Otras afirmaciones, sin embargo, eran mucho más especulativas. La más explosiva de todas fue el rumor de que su matrimonio con Grant Wilson se había derrumbado. Los espectadores empezaron a señalar pequeños detalles, la ausencia de un anillo en ciertos videos sutiles, cambios de tono, tensiones imaginarias en las interacciones. A partir de ahí, la historia se convirtió en una espiral. Empezaron a aparecer cuentas falsas, haciéndose pasar por Laura, enviando mensajes a los fans, afirmando que había pasado por una ruptura importante, e instando a la gente a ponerse en contacto en privado. Fue caótico, manipulador, y exactamente el tipo de cosa que se propaga rápidamente cuando millones de ojos están mirando. Junto a los rumores personales, llegaron las especulaciones financieras. La gente empezó a preguntarse si la granja era realmente sostenible, si el éxito que se veía en Internet ocultaba una realidad mucho más frágil. Algunos afirmaban que se estaba ahogando en deudas, que la propia operación apenas se sostenía, apuntalada por los ingresos de YouTube y los acuerdos de patrocinio. Y aunque muchos de esos rumores eran exagerados, no estaban totalmente desconectados de la realidad, solo malinterpretados, porque la verdad de la agricultura, especialmente a la escala que Laura opera, es mucho más compleja de lo que la mayoría de los espectadores se dan cuenta. La tierra en Nebraska tiene un promedio de alrededor de $4,000 por acre. Laura actualmente cultiva 160 acres, poseyendo solo 40 y alquilando los 120 restantes. El equipo necesario para ejecutar esa tierra, tractores, cosechadoras, sembradoras, sistemas de combustible, mantenimiento, representa cientos de miles de dólares en inversión. Y la mayor parte de esa inversión está financiada, lo que significa deuda continua, pagos de intereses y un acto de equilibrio constante, donde incluso una sola mala temporada puede crear graves consecuencias. Así que sí, dependiendo de cómo se calcule su patrimonio neto, se estima entre 450,000 y más de 2 millones de dólares, teniendo en cuenta la tierra, la maquinaria, los ingresos por publicidad, los patrocinios, la mercancía y otras fuentes de ingresos adicionales. Los ingresos mensuales suelen oscilar entre 10 y 13,000 dólares. Sobre el papel parece sustancial, pero en la práctica una gran parte de ese dinero revierte directamente en el mantenimiento de la granja. Mantener la explotación en funcionamiento no es opcional, es constante, costoso e implacable. Al mismo tiempo, la propia explotación no ha estado exenta de problemas reales y tangibles. No se trata de rumores o especulaciones, sino de acontecimientos que se han desarrollado públicamente. Los fallos del equipo, el tiempo impredecible e incluso los desastres estructurales, como el derrumbe de un puente en su propiedad, la obligaron a adaptarse en tiempo real. Hubo momentos en los que se encontró cosechando en la nieve, empujando hacia adelante, no porque las condiciones fueran ideales, sino porque la agricultura rara vez permite una sincronización perfecta.
Añádase a esto una situación de seguros que al parecer no proporcionó apoyo cuando más se necesitaba y el panorama se vuelve más claro. No se trata de una historia de éxito cuidadosamente controlada, sino de una negociación constante con el riesgo. Y sin embargo, para entender por qué todo esto es importante, hay que remontarse al momento en que todo empezó. Abril 24, 2020, el mundo está bloqueado. Las rutinas interrumpidas, la incertidumbre en todas partes. Mientras mucha gente se quedaba en casa buscando formas de pasar el tiempo, Laura cogió un iPhone 8 y empezó a grabarse a sí misma trabajando en una granja. No había equipo de producción ni lanzamiento estratégico ni una marca pulida. Solo una cámara, un campo y la voluntad de compartir lo que estaba haciendo, errores incluidos. Había convencido a su abuelo para que le dejara alquilar un terreno en el condado de Hamilton e intentar algo que en aquel momento parecía casi irrealizable. Sin equipo personal y con una experiencia limitada en la gestión de una operación por su cuenta, confió en lo que sí tenía: generaciones de conocimientos familiares, una presencia natural ante la cámara y un nivel de transparencia que la mayoría de los creadores evitan. Lo documentó todo, no solo los éxitos, sino también los fracasos, los pasos en falso y la incertidumbre. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Lo que la gente suele llamar éxito de la noche a la mañana rara vez sucede así, pero en su caso, el crecimiento fue innegablemente rápido. Su primer vídeo llegó a tener más de 1 millón de visitas. Cambió su teléfono original por un equipo mejor, perfeccionó su edición y creó un canal que llegaría a acumular más de 140 millones de visitas. Desde YouTube, su presencia se expandió a TikTok, donde consiguió millones de me gusta, y a través de Facebook e Instagram, creando una audiencia multiplataforma que siguió creciendo. Pero bajo cada pulida miniatura de trigo dorado y cielos despejados, las realidades financieras y emocionales nunca desaparecieron. Simplemente pasaron a formar parte de una historia más amplia que la mayoría de los espectadores solo ve en fragmentos. En diciembre de 2020, el mismo año en que inició su andadura en la agricultura, se casó con Grant Wilson. Su asociación se extendió más allá de sus vidas personales y abarcó todos los aspectos de la granja. Cada decisión, cada inversión, cada riesgo eran compartidos. Era una colaboración basada en la confianza, pero también una colaboración que conllevaba una importante presión, porque el fracaso no solo sería profesional, sino también personal. Lo que a menudo pasa desapercibido es lo profunda que es su conexión con la agricultura. Laura no fue alguien que descubrió la agricultura más tarde en la vida, sino que nació en ella. Nacida el 11 de mayo, 2001, en Market Village, Nebraska, proviene de una familia con una historia agrícola que se remonta a más de un siglo. Sus tatarabuelos emigraron de Suecia en 1910 y construyeron lo que se convertiría en Carlson Farms, una explotación que ha crecido hasta tener miles de hectáreas a lo largo de generaciones. Su padre, Cal Carlson, continúa ese legado, gestionando la granja al tiempo que comparte su propio trabajo en línea. Su madre desempeña un papel activo en la explotación, y Laura creció rodeada de sus hermanos, Ethan, Amanda, Adam y David, en un entorno en el que la agricultura no era solo un trabajo, sino una forma de vida. Desde muy joven participó en el trabajo desmochando maíz cuando era adolescente, aprendiendo de primera mano lo exigente y físicamente intenso que podía ser el proceso. Y sin embargo, su camino no estaba predeterminado. No se limitó a asumir un papel que la estaba esperando. Durante sus primeros años, se centró sobre todo en los estudios y el deporte, asistiendo al Nebraska Christian High School y estudiando más tarde en la Universidad de Nebraska-Lincoln, antes de licenciarse en empresariales en el Southeast Community College. La agricultura formaba parte de su identidad, pero no era inicialmente su futuro definido. Eso es lo que hace que su historia sea más compleja de lo que parece a primera vista. No se trata solo de heredar unas tierras o de continuar una tradición familiar, sino de elegir dar el paso hacia algo incierto, construir algo desde los cimientos, al tiempo que se carga tanto con el legado como con las expectativas. Y cuando se combina eso con la visibilidad de millones de seguidores, las realidades financieras de la agricultura moderna y la implacable naturaleza de la especulación en línea,
queda claro por qué la historia en torno a ella ha cobrado tanta intensidad. El resto, la presión, el riesgo, la incertidumbre y la resistencia necesaria para seguir adelante, existe justo fuera del marco, dando forma a cada decisión que toma, tanto si Internet decide entenderlo como si no. Laura Wilson no es solo una agricultora, es una mujer calculadora y culta que decidió deliberadamente plantar su bandera en la tierra. Esa deliberación demuestra que no se dedicó a la agricultura por casualidad, lo enfocó como una startup. Buscó las tierras de su abuelo, negoció, empezó sin nada y fue construyendo su propia explotación pieza a pieza. Los conocimientos agrícolas de la familia estaban ahí como base, pero todo lo demás, el equipo, las hectáreas alquiladas, el público, la marca, lo construyó ella misma. Hay algo casi poético en el hecho de que la tataranieta de unos inmigrantes suecos que llegaron a Estados Unidos sin nada sea ahora una de las granjeras más observadas del país. Pero no nos pongamos demasiado cálidos y difusos, porque la misma determinación feroz que construyó Laura Farms también la puso directamente en el camino de algunas aguas seriamente agitadas, y esas aguas llegaron rápido. Así que el legado es real, la ambición es real, la marca es real. Pero ¿qué ocurre cuando el mundo real decide poner a prueba las tres cosas a la vez, cuando todo empieza a desmoronarse de golpe? Hablemos de la parte que más le gustaba al algoritmo, el caos, porque entre el contenido sano de la cosecha y los selfies con tractores, el canal de Laura empezó a ofrecer algo totalmente distinto. Un desastre agrícola sin guiones ni filtros, temporada tras temporada brutal. Primero la huelga de los trabajadores. Y sí fue tan dramático como suena. Laura había contratado a una persona para ayudar a gestionar la carga de trabajo durante una temporada especialmente exigente. Dirigir una explotación agrícola de 160 acres y producir al mismo tiempo contenidos para millones de seguidores no es un trabajo para una o dos personas. Así que cuando ese trabajador se levantó y dimitió de repente sin previo aviso, se fue. El efecto dominó fue inmediato y aplastante. La carga de trabajo se duplicó de la noche a la mañana. Laura y Grant tuvieron que apañárselas asumiendo responsabilidades que se habían dividido en tres partes durante uno de los periodos más laboriosos del calendario agrícola. El episodio se convirtió en una serie de varias partes en su canal, sencillamente porque las consecuencias fueron muy importantes. Su público la observaba atónito mientras ella seguía adelante. Después, llegó la pesadilla del seguro que hizo que la gente se enfureciera por ella. Tras sufrir pérdidas de cosecha reales y cuantificables, Laura presentó una reclamación. El perito de la aseguradora se presentó, evaluó los daños, y en palabras de la afectada se desentendió de la cuestión. Según la propia evaluación de la aseguradora, el campo estaba siniestrado, pero la indemnización que le ofrecían no se correspondía con lo que ella creía que le debían. La mujer hizo pública su frustración y documentó en cámara las idas y venidas, convirtiendo la saga del seguro de cosechas en un punto de encuentro de la comunidad. Sus secciones de comentarios se inundaron de agricultores que compartían historias de terror casi idénticas. Dejó de tratarse solo de Laura y se convirtió en un referéndum sobre cómo tratan las compañías de seguros a los agricultores jóvenes e independientes. El derrumbamiento del puente de su propiedad suena demasiado cinematográfico para ser real, pero así fue, un puente literal en sus tierras cedió cortando el acceso directo a ciertos campos. Durante la temporada de cosecha, cuando el tiempo es oro y cada kilómetro recorrido de más es combustible quemado y horas perdidas, añadió caos logístico a una operación que ya estaba al límite y se convirtió en otro obstáculo más que no tuvo más remedio que sortear. Y luego, la cosecha de nieve, porque al parecer el universo no había terminado. Obligados a traer los cultivos bajo la nevada, la calidad se resintió. La menor calidad de las cosechas se traduce en precios más bajos en el mercado, y los márgenes ya de por sí, muy estrechos, se reducen aún más. Para quien lleve la cuenta un trabajador desaparecido, un seguro que lucha contra ella, un puente derrumbado, y ahora cosechando en la nieve todo ello, en el transcurso de una única y penosa temporada. El coste físico y mental de todo esto es asombroso. Laura se levanta a las 5 de la mañana todos los días y trabaja de 8 a 12 horas o más en el campo. Ella edita y sube contenido encima de eso, mientras que sus compañeros de la universidad
Estaban navegando carreras tempranas y almuerzos de fin de semana. Ella estaba refinanciando equipos y luchando contra los ajustadores de seguros. Ahora, a través de todo este caos y la presión, lo que estaba sucediendo a puerta cerrada, con la asociación más importante de la granja, porque los rumores sobre Laura y Grant no vinieron de la nada. La pregunta que Internet no va a dejar caer. Early 2025 y a primera vista nada parece ir mal. Las subidas son constantes, los tractores ruedan, las puestas de sol siguen siendo perfectas. Pero si alguna vez has pasado tiempo en la sección de comentarios de los vídeos de Laura Wilson, ya sabes, ahí es donde empieza a cambiar la verdadera historia. Al principio es sutil. Espera, está usando su anillo aquí. ¿Por qué Grant no ha estado en el último par de videos? Ella se ve diferente, como no solo cansado, emocionalmente cansado. Y así como así el Internet hace lo que mejor sabe hacer. Se espiraliza. Al cabo de unas semanas, los rumores se convierten en especulaciones, rumores de divorcio, teorías de ruptura extraños que analizan cada fotograma como si fuera una prueba en un juicio. De repente, personas que nunca han visto a su marido o a ella hablan con absoluta certeza de lo que ocurre a puerta cerrada. Pero aquí es donde las cosas se ponen complicadas y sinceramente un poco inquietantes. Estos rumores no proceden de ninguna entrevista, no de Laura, no de Grant, no de ninguna fuente creíble. Procedían de cuentas falsas de grupos de Facebook sospechosos, de páginas creadas específicamente para provocar el drama y el compromiso de los granjeros. Algunos incluso llegaron a hacerse pasar por Laura, utilizando su nombre y su cara, para enviar mensajes directamente a los fans, alegando que había pasado por una ruptura desgarradora y necesitaba apoyo. Dejemos que eso se asimile por un segundo. No era preocupación, era manipulación disfrazada de empatía. Y por desgracia funcionó. La gente empezó a señalar pruebas. Y si se puede llamar así, eran endebles en el mejor de los casos. Un anillo perdido en un clip. Grant no aparece en otra. Una sensación de que algo estaba mal. Eso es todo. Pero ese es el peligro de las relaciones parasociales a este nivel. Cuando cientos de miles de personas sienten que te conocen, también se sienten con derecho a interpretar tu vida, incluso tu matrimonio, basándose en un vídeo de 60 segundos. Esta es la realidad. Laura Wilson y su marido Grant celebraron su cuarto aniversario de boda en diciembre 2024. Publicaron fotos sonrientes al respecto. Momentos reales. No hay señales de que la relación se esté desmoronando. Así que por todo lo que se ha verificado, los rumores de divorcio son completamente falsos. Pero, y esta parte, importa la presión que la gente cree ver, esa parte es muy real. Porque Laura y Grant no son solo una pareja. Son socios de negocios en una de las industrias más impredecibles y de mayor riesgo que existen. La agricultura no es un coma del 9 al 5. No se puede dejar el trabajo en la oficina cuando tu casa, tus ingresos y tu futuro están ligados a la misma tierra. Cada decisión afecta a ambos. Cada mala temporada les afecta a ambos. Cada riesgo es compartido. No hay interruptor de apagado. Y ese tipo de vida puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Así que no, la versión de Internet sobre su matrimonio no es exacta, pero la verdad sigue siendo complicada, y plantea una pregunta aún mayor. Si los rumores sobre su relación no son reales, entonces, ¿qué es exactamente lo que Laura ha confirmado finalmente que tiene a todo el mundo hablando? Laura rompe su silencio. Y sí, todo es cierto. Esto es lo que hace de Laura Wilson una figura tan convincente. No niega lo difícil, nunca lo ha hecho. La marca nunca se construyó sobre la perfección, sino sobre la autenticidad. Y en un panorama mediático ahogado en reportajes destacados y contenidos aspiracionales perfectamente iluminados, su voluntad de mostrar el desorden es exactamente lo que hizo que la gente se enamorara de su canal en primer lugar. Así que cuando confirmó los rumores, no todos, pero sí los que realmente importaban, lo hizo de la forma más Laura posible ante las cámaras, sin fanfarrias, con la franqueza pragmática de alguien que simplemente no tiene tiempo para ser otra cosa que honesta. Sí, el trabajador se marchó. Confirmado. Sí, la compañía de seguros le falló. Y tuvo que luchar por lo que le debían. Confirmado. Sí, se derrumbó un puente. Sí, cosechó en la nieve. Sí, las finanzas son tan complicadas y aterradoras como parecen.
Confirmó públicamente que hay temporadas en las que hacerlo todo bien sigue sin ser suficiente para garantizar que sales adelante. Un momento en particular impactó diferente. Una joven fan le dijo a Laura que quería ser como ella cuando fuera mayor. Y en lugar de iluminarse con la alegría que cabría esperar de una historia de éxito en las redes sociales, en ese momento Laura sintió algo más complicado, porque ella sabe lo que hay detrás de la cámara. Conoce las deudas, el agotamiento, las alarmas de las 5 de la mañana, las batallas con los seguros y el peso de una asociación de toma de decisiones en la que cada decisión equivocada tiene consecuencias financieras reales y duraderas. Lo que también confirmó, y esta es la parte que se pasa por alto en el ciclo de cotilleos, es el poder de la comunidad. Cuando la familia Rempel, otra familia de agricultores de su órbita, se enfrentó a su propia crisis devastadora, Laura no se limitó a pasar de largo. Se organizó. Decenas de agricultores se presentaron para ayudar gratuitamente con su cosecha. Dirigió iniciativas de recaudación de fondos. En medio de su propio caos operativo, se presentó por otra persona, y el divorcio, las cuentas falsas, el drama fabricado. También los abordó denunciando a los suplantadores, advirtiendo a su público sobre los mensajes fraudulentos y pidiendo a los fans que denunciaran las cuentas sospechosas. No dio a los rumores el espacio emocional que intentaban ocupar. Los reconoció, corrigió el expediente y siguió adelante. La gran verdad que confirma la historia de Laura no se refiere solo a ella, sino a lo que afrontan los jóvenes agricultores en un sistema que favorece cada vez más a las grandes empresas en detrimento de los pequeños operadores independientes. Los ingresos agrícolas están disminuyendo, el valor de la tierra es inestable y los jóvenes abandonan la agricultura a un ritmo alarmante. Laura y Grant libran una ardua batalla en un sistema que no está hecho para que ganen y lo hacen con las cámaras rodando para que el mundo los vea. En 24, Laura Wilson no es un cuento con moraleja. Tampoco es un cuento de hadas. Es algo mucho más interesante. Una agricultora totalmente despierta, agotada y comprometida que decidió dejar que el mundo viera su realidad. Campos cultivados, puentes derrumbados, temporadas difíciles y todo eso. Y ella sigue ahí. Seguimos cultivando, seguimos filmando, seguimos avanzando. Y eso justo ahí, esa persistencia terca, silenciosa y sin glamour, podría ser lo más dramático de ella hasta ahora. Así que ahí lo tienen. La verdad real, cruda y sin filtros sobre Laura Farms. Los rumores, algunos eran mentira, otros eran reales. Y los que eran reales, ella los miraba fijamente y seguía adelante de todos modos. A 24, lleva más de lo que jamás llevará la mayoría de la gente que le dobla la edad. Y de alguna manera, sigue apareciendo. Si este vídeo te llega de otra manera, dale al botón de suscribirte y haz sonar la campana, porque créanos, el próximo va a ser aún más salvaje. No querrá perdérselo.